Sean todos bienvenidos a este podcast, a este ejercicio autodidacta. Mi nombre es Cristian, un nick en Estados Unidos, y hoy voy a estar conversando con Levi Luna. Desde ese 8 de enero del año 2001 yo no me volví a salir de esto. Quedé atrapado. Y desde mis posiciones ahora trato de apoyar a los jóvenes, trato de darle un empujoncito porque el mundo es de los jóvenes. No puedo negar que uno de mis sueños era estar en ESPN alguna vez. No pensé que eso llegara tan rápido, pero creo que el ser humano debe de tener muchos sueños, pero levantarte todos los días sabiendo que sos tan vulnerable. Levi es una de las voces más reconocidas y autorizadas en la crónica deportiva nicaragüense. Con Levi estuve conversando sobre sus inicios, sobre sus experiencias colaborando con ESPN, sobre sus aventuras mundialistas y un montón de cosas más. No olvides suscribirte si estás viendo este video en YouTube, o si lo estás escuchando en Spotify, en iVoox o en cualquier otra plataforma de podcasting. Suscribirte nos ayuda a que este podcast pueda llegar a más personas. Y nada, sin más que agregar, te dejo el episodio con Levi. Levi, muchísimas gracias por estar en este podcast, gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos por invitarme, es un honor para mí. No, de nada, como yo siempre intento explicar, este podcast es un ejercicio autodidacta para mí, es la forma en la que me gusta aprender, hablando con la gente que sabe. Y tenía unas ganas terribles de hablar de deportes porque soy un apasionado de los deportes. Me gusta, como fan, me gusta opinar a veces, a veces sin saber, y tengo muchas dudas con respecto al deporte en general. Vos sos alguien que conoces de muchas materias, tenés mucha experiencia, y por ejemplo, ahorita recién estamos grabando un día después de un evento bastante sonado, que fue la pelea de exhibición entre Logan Paul, un youtuber, y Mayweather, una cuestión que hace un tiempo sería impensable, pero ahora está, digamos, de moda. Y me llamó la atención que vos compartiste una publicación en tus redes, donde decías que no era viable a largo plazo. Y no sé, yo tal vez solo veo la parte económica porque movió un montón de plata, tengo entendido, ese evento. Y al menos viéndolo desde ese punto de vista, yo diría que sí se ve viable, pero me gustaría que si nos podrías ampliar, digamos, esa parte en ese sentido, o sea, que nos podrías ampliar ese argumento. ¿Por qué vos no ves que este tipo de eventos que están de moda, digamos, sean viables a largo plazo? Porque es el público que llega, es un público muy cambiante. Ese público es adolescentes, gente de 18, 15, 13 años, hasta creo que máximo 27, 28 años. Es un público muy cambiante. Es un público también muy exigente. Y es un público que pagó por la velada de ayer, por ver a Logan Paul y otros por ver a Floyd Mayweather. ¿Por qué yo creo que a largo plazo no es sostenible? Porque la velada de ayer le conectó un golpe a los bajos a este movimiento. Porque siento que mucha gente quedó decepcionada porque no tuvieron el entretenimiento que esperaban. Ahora, desde que yo vi la diferencia de 34.5 libras el sábado, pues me imaginé que esto no iba a tener acción. Efectivamente, así fue. No quiero decir que soy alguien que puede predecir el futuro, pero cuando uno ve 34.5 libras de diferencia, uno no puede procesar eso en su mente. No porque quiera ver boxeo puro. Es que Jake Paul, por ejemplo, el hermano de Logan, ha peleado con tipos que están similares en su peso y las peleas son más entretenidas. Por cierto, Jake es el mejor de los dos hermanos. Entonces, si Floyd Mayweather quería, de verdad, si Floyd Mayweather y Logan Paul querían entretener a la gente, debieron pensar que había una distancia enorme en el peso que no iba a generar emoción entre la gente que estaba viendo esta pelea. En ningún momento me sentí entretenido, y no quiero decir porque sigo el boxeo normal todos los días, sino porque siento también que la gente se expresó y tiene la libertad de expresarse en las redes sociales sobre lo que vieron.
el día domingo. De manera que yo siento y ratifico y confirmo, reitero, que esto se va a disolver a largo plazo. ¿Con quién más van a pelear los youtubers? ¿Qué va a pasar cuando salga un tipo lesionado y vaya al hospital, cuando uno de estos tipos vaya en coma? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Alguien va a responder por eso? O sea, ahorita estamos hablando de que se está haciendo mucho dinero. Está bien, hay una industria, hay todo un movimiento económico alrededor. Pero ¿qué va a pasar cuando uno de estos youtubers vaya al hospital? ¿Quién va a responder? La comisión no se hizo cargo de esa pelea el día de ayer. La comisión de la Florida solamente puso a un referee. ¿Qué va a pasar cuando un referee detenga tarde una pelea y un tipo vaya al hospital? Pero fundamentalmente también ayer no hubo entretenimiento. No me sentí entretenido en ningún momento y esto daña el proyecto de los youtubers. La pelea de ayer donde Floyd no logró ni siquiera lastimar a un tipo de más, porque ayer andaba por encima de las 45 libras fácil. No eran las 34.5 del pesaje. Si le sumas 10 más, son 45 libras. Entonces, Floyd tenía que hacer ¿qué para tumbar a este youtuber? Tenía que darle con un tubo. No se puede subir con un tubo al cuadrilátero. Entonces, eso creo que golpea el proyecto, la idea, el desarrollo que va teniendo el boxeo con los youtubers en los Estados Unidos. Creo que aunque sean peleas de exhibición, hay que respetar ciertos cánones, ¿no? Como los pesos, o sea, no. Sí, porque entonces deja de ser entretenido. Exacto. Si querés entretener a la gente o hacer que la gente crea que valió la pena pagar X cantidad de dinero, porque era una pelea de pay-per-view, entonces tenés que garantizar el entretenimiento a la gente. No garantizaron eso el domingo. Al menos yo no sentí eso. Sí, yo vi que sí tenía una expectativa, la tenía. El morbo de qué hacía Floyd si lograba tumbar a un tipo con 45 libras de diferencia, sí lo tenía. Pero más allá de eso, quería entretenerme. Quería terminar contento porque me gustó ver a Jake Paul la otra vez haciendo un knockout espectacular, consiguiendo un knockout espectacular. Pero Jake Paul noqueó a otro youtuber, creo que fue, fue un ex basquetbolista. Un ex basquetbolista. Nate Robinson. Estaba como más pareja, pero ese tipo, el knockout fue feo. Había una diferencia de peso también. Pero al menos me sentí entretenido con el tema de cómo terminó la pelea. Ese es el asunto. Mencionaste algo muy interesante y es que, digamos, el target o el objetivo en cuestión de público de esta pelea eran jóvenes. De hecho, que las marcas patrocinadoras, me pude fijar en eso, son marcas que invitan más, digamos, a los jóvenes a consumir ese tipo de productos o servicios. Sí. Bueno, de hecho, Floyd llevaba el patrocinador de OnlyFans en su gorra. Floyd, sí. Así o más millennial, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿no crees que eso es positivo sí para el boxeo, digamos, que puede atraer a más jóvenes? Tal vez este es un gancho, digamos, puede servir como un gancho y luego alguien se enamora del boxeo, no sé, y empieza a ver boxeadores de verdad. ¿No crees que puede funcionar de esa manera? Pues yo creo que puede atraer por un momento a los adolescentes, a los que están en el rango de 18 y 25, los puede atraer por un momento. Pero no sé si realmente sean fanáticos de todos los sábados del boxeo. El fanático de todos los sábados ayer sintió morbo, vio la pelea. Yo no sé si el fanático de todos los sábados vuelva a pagar más de 40 o 50 dólares por un pay-per-view. El fanático de todos los sábados quiere ver buen boxeo, porque ese es un fanático ya hecho, es un nicho ya construido. Pero el joven quería ver más acción, estoy seguro de eso, y no la tuvo el domingo, no la tuvo en lo absoluto. Entonces, quieren ver peleas emocionantes, quieren ver golpes, quieren ver caídas, porque esa es la realidad. Compras algo para entretenerte, compras Netflix para entretenerte, compras Disney Plus para entretenerte, compras MLB At Bat para entretenerte. Pero ¿qué va a pasar después del domingo? ¿Realmente valió la pena invertir ese dinero en eso? ¿Quedaste entretenido? Habría que preguntarle. Y adicionalmente los problemas del streaming de Showtime en los Estados Unidos, que fueron reportados y que fueron
hasta puestos en las principales noticias después de la pelea. Eso es otro asunto también. Ok. Nada, quería zanjar ese tema de actualidad al inicio, antes de entrar en otras cuestiones, principalmente sobre tu desarrollo, sobre tu carrera como cronista deportivo. Me lo decías fuera de cámara, usando argot televisivo, que no te considerabas, digamos, una gran autoridad o alguien No, el que sabe tanto. Para mí sí lo no, sos, y tengo que decirte, gracias. no porque Y estés yo respeto eso. en mi podcast, pero como imagen y como voz, creo que sos una autoridad en deportes, principalmente en los deportes que cubrís más, de manera más constante, como el béisbol, el boxeo. Este, Quería saber, y la NBA también, que también sé que la cubrí bastante. Estaba viendo un podcast, estaba escuchando un podcast donde hablaban con Fernando Palomo, que es una institución también en Latinoamérica, en el rubro del periodismo deportivo, y él contaba que él entró al mundo del periodismo deportivo por curiosidad, porque realmente Fernando Palomo es agrónomo. En tu caso, yo sé que sos periodista formado de universidad, pero me gustaría saber cómo llegaste vos al mundo del periodismo deportivo. Por accidente. Okay. Alguien se dio cuenta que yo veía a los Yankees en 1995, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001. Y esa persona no sé cómo se dio cuenta de que yo me aprendía muchos datos sobre el equipo de los Yankees y sobre grandes ligas, pero fundamentalmente sobre los Yankees. Y esa persona se tomó el atrevimiento de invitarme a su programa de radio. Lo más chistoso de la anécdota es que cuando yo llegué el primer día, me dijo esa persona que todavía no estaba autorizado para poder ingresar, que no había hablado con su jefe para que una voz nueva entrara al programa. Entonces yo le dije, pues está bien, venite mañana. Entonces yo llegué mañana, yo llegué al siguiente día. El siguiente día me dijo, todavía no ha hablado. Y el tercer día, igual. El cuarto día, el quinto día yo dije, bueno, voy a ir, si ya no me dice que no ha hablado con su jefe, pues yo me voy a retirar, ¿verdad? Pues llegué y me dijo, bueno, no he hablado, pero me voy a arriesgar a meterte, y pues empecé a hablar ahí en el micrófono. Entonces ese día tenía muchos nervios, naturalmente, y desde ese 8 de enero del año 2001 yo no me volví a salir de esto. Quedé atrapado hasta el sol de hoy, no quiero decir para siempre, hasta el sol de hoy, desde aquel 8 de enero del 2001, aquí estoy. No, qué salvajada. Así es. Sí. Este, Entre muchas situaciones, ¿no? no, Entre sí, cambios muy, desde ciudad, me tuve que trasladar desde Lía a Managua. Hay obstáculos que uno tiene que pasar, no estás preparado para eso. Cuando tenés 17, 18 años, no estás preparado para lo, enfrentar muchos obstáculos que pueden aparecer. lo que me llamó bastante la atención de lo que me estabas contando es que, digamos, te hacen la invitación y no dudas en ir. O sea, Claro, porque había cierta ilusión. un chaval de esa edad, pues lo que tiene es curiosidad. Lo que tiene es qué va a pasar ahí. Realmente puedo o no puedo, pero bueno, nada pierdo con ir. Yo sé algunas cosas, ¿no? O sea, estaba seguro que sabía algunas cosas, pero una cosa es saber y otra cosa es ponerse frente a un micrófono. Y de eso me di cuenta desde el primer día. No es fácil. Lo que pasa es que ahora sí hay mucha más libertad, los formatos han cambiado mucho. Eh, no quiero decir que cualquiera se pone frente a un micrófono, pero siento que la internet y las redes sociales han permitido que muchas personas también puedan mostrar su talento, que puedan hacerse en el camino ahí. Entonces, en aquel momento era un programa de radio, señal de radio totalmente, no existían las redes sociales todavía, y yo lo que hice fue tratar de hacer lo mejor posible con muchos nervios ante esa audiencia que tenía ese programa, que probablemente era el más escuchado en este libro. Ok, entiendo. Y con respecto a lo que decía, me gustaría ampliar, por ejemplo, que también actualmente hay más, o es mucho más fácil acceder a la información, digamos, con internet. Es como llenarte Te de cuento datos. algo, Ajá, contame. en esos años el internet no estaba tan accesible, ¿verdad?
Y entonces en Estelí había un lugar, que no se me olvida su nombre, y yo siempre agradezco a ellos que me apoyaron, que se llamaba Cyberspace. Era como un cibercafé, ¿no? Llegaba, recuerdo que la hora valía 45 córdobas, que, que pueden ser como 100, un montón que de pueden ser plata. como 100 córdobas ahora mismo, ¿verdad? Y yo recuerdo que, pues, para yo ir a hablar al programa me iba a buscar historia al internet, costaba que cargara la página de Major League Baseball decía completamente majorleaguebaseball.com, hasta después le pusieron el mlb.com, y para mí eso era muy importante, tener esa información, tener esa fuente y poder ver qué hicieron los Nicas en la historia, qué hicieron los Porfirio Altamirano, David Green, Denis Martínez, Albert Williams, Marvin Benar y toda la gente que llegó a grandes ligas antes de Benar, antes de Vicente Padilla y todo eso. Y me gustaba saber sus números porque estaban ahí en el internet. Yo no había tenido acceso a esa información y sentía que tenía un manjar en mis manos. Pero también, obviamente, yo veía el deporte a nivel de Estelí, algunas ligas, el Real Estelí, yo hablaba de Real Estelí en esa época, que no era tan grande como la institución que es ahora, pero todo eso me emocionaba. Mi vida cambió después que entré a ese lugar, porque después me llamaron para un programa de televisión local. Mi vida cambió completamente, ya mi enfoque estaba en hacer las cosas bien ahí y me estaba olvidando un poquito de la escuela. Estaba en quinto año de la secundaria y era tanto el enfoque que, pues, yo estaba descuidando la escuela porque mi enfoque fue totalmente para la radio y para la televisión en ese año. Se nota, es lo que te digo, se nota que había una pasión Sí, increíble en vos porque, o sea, al equivalente a 100 córdobas de hoy por una hora es una investigación de trabajo. exacto. Si no tenés pasión, si realmente lo que estás haciendo no te llena, o sea, vas a decir, no, ni loco, o sea, no, Claro, que eso era mucho dinero para mí, eso era mucho dinero y recuerdo que en un momento que hice un canje publicitario con el dueño y entonces yo lo anunciaba en la radio y él me daba todo el internet que yo necesitaba. Así que ese fue mi primer arreglo de publicidad que yo tuve en mi vida. no, te la jugaste bastante bien, fíjate. Claro, por supuesto. Entonces, porque, pues, yo sentía que no podía soportar ese gasto, ¿no? Tenía que ir todos los días, etcétera, etcétera, pues. Y yo agradezco mucho esa parte que esa gente me ayudó, porque sabían que yo necesitaba de eso. Y me gustaba hablar mucho de grandes ligas. Siempre me ha gustado el tema de las grandes ligas. Y pues ya me estaban dando como el chance de hablar de ese tema, solamente de ese tema y de los Nicas en grandes ligas. Y así fue como empezó, pero al mismo tiempo había la oportunidad de narrar juegos de béisbol en la liga de primera división y también narré juegos de béisbol en ese inicio. Eh, Tengo que agradecerle a muchas personas, José Ignacio Castellón, al licenciado Sergio Díaz. Yo recuerdo que, pues, sabes, es un poco complicado el tema de abrir espacios y yo creo que es Dios que abre espacios, que abre puertas y recuerdo que el narrador principal era Sergio Díaz y dijo, bueno, ¿cómo vamos a repartir entonces? ¿Cómo vamos a darle chance a Levi? Entonces, nadie decía nada, no hallaban cómo meterme, cómo acomodarme y dijo él, yo le voy a dar el inning 7 que me toca a mí, se lo voy a dar a él. No importa, no importa que yo no narre su séptimo inning, pero que lo narre él, que tenga esa oportunidad. Y eso me quedó para toda la vida. Y desde mis posiciones ahora trato de apoyar a los jóvenes, trato de darle un empujoncito porque el mundo es de los jóvenes, el mundo es de esos muchachos que quieren aprender todos los días, pero muchos de ellos no tienen el chance. Así que si yo estoy en la posibilidad de dárselo, pues ahí va y tienen que aprovecharlo. Así que eso fue muy bonito en ese inicio y creo mucho también en Dios, creo mucho en todo lo que hace Dios en favor de nuestras vidas. Sí, claro, y además no tengo duda que para que estas personas que ya estaban establecidas en la radio, en Estelí, te dieran un chance porque veían también las ganas y veían que tenías el talento, o sea, no, porque hay muchos chavalos que tal vez, yo siempre Tal lo vez las digo, ganas. Yo siempre he creído que yo no tengo talento para esto, pero sí soy un luchador empedernido. O sea,
un tipo que se acuesta pensando en su trabajo, en cómo ser mejor y se levanta viendo qué noticias hay, de qué me perdí en las horas que dormí, así. Eso se llama pasión, pero también tengo pasión por crear equipos de trabajo donde yo estoy, por poder abrir oportunidades para otras personas y decirles que simplemente soy una persona común y corriente que quizás ha trabajado por muchos años, por 20 años, y que trabajar duro durante esos 20 años me ha dado ciertas oportunidades que han sido capitalizadas en favor de, de mi persona y de mi carrera. Entiendo, entiendo. Muchos cronistas deportivos o entrenadores que nunca fueron grandes deportistas coinciden en que a veces el cronista deportivo a veces es un deportista frustrado. No sé, en tu historia personal si alguna vez soñaste o pensaste con Yo dedicarte jugué béisbol, profesionalmente al deporte. Okay. jugué béisbol a nivel juvenil. Recuerdo que era la primera liga de bate de madera en Estelí, y el famoso Colocho que tenía sus Tigres de Colocho, pues me dio la oportunidad y yo era banca profunda de ese equipo. Y cuando fallaron todos los lanzadores en una paliza, me pusieron a lanzar a mí. Entonces, la cosa es que hice un buen trabajo de relevo y después me dieron para abrir juegos. Y después me convertí en el lanzador estelar, sin velocidad, pero con muchas ganas de hacer las cosas bien. Me ayudó ¿Qué mucho. torneo eran eso? Era un torneo juvenil en Estelí. Un torneo juvenil. Era, Yo tenía como 14, 15 años, una cosa así, y era combate de madera. Era muy bonito, la verdad, muy bonito porque jugaban muchachos de mi aula o de mi año, no porque era una liga de secundaria, era porque pues, muchos coincidimos, ¿no?, con mis compañeros de secundaria jugando ahí, y fue una buena experiencia, porque incluso imitaba cómo el Duque levantaba la pierna, entonces me pusieron el Duquecito, algo así, y entonces, pero yo no tenía velocidad, solamente pues lanzaba porque Dios me daba la oportunidad de hacerlo, pero fue una bonita experiencia porque pude experimentar lo que era estar en el terreno de juego, ¿no? Había ido a jugar en ligas infantiles, pero le tenía demasiado miedo a la pelota y ese miedo no me dejaba jugar. Y ya como juvenil, pues sí, ya logré poder tener una participación como lanzador y fue muy importante para mí. ¿Soñaste con tal vez llegar a ser profesional, al menos en la Liga de Nicaragua alguna vez o no? No, sinceramente no. Yo nunca pensé en eso. Yo estaba claro de cuáles eran mis facultades y estaba claro que lo que estaba haciendo lanzando y todo el éxito que estaba haciendo lanzando en esa temporada era una cosa de que no, ni siquiera yo podía explicarlo porque yo veía que los bateadores le tiraban a mis picheos, no le pegaban, pero yo estaba seguro que no era porque estaba rompiendo bien mi curva o porque mi recta era potente. Era una cosa de Dios que solamente Dios sabe qué pasaba ahí, pero una vez estaba lanzando juegos sin hit ni carrera ¿Aún sí? y pues llegó el manager y me puse súper nervioso y empecé a dar pases por bolas. La cosa es que terminé jugando en primera en ese juego. Pero fue bonito, ¿no? Tener saborear eso, ¿no? Saborearlo. Los juegos eran de 7 innings, yo estaba lanzando juegos en hit y carrera durante 4 entradas. Entonces fue bonito, la verdad. 4 entradas y media, una cosa así. Muy Ah, bonito. bueno, qué bueno, qué bueno. Me gustaría saber, yo soy un fiel creyente de que lo que somos a veces está definido por nuestro círculo más cercano, nuestra familia principalmente. Sí. En tu caso, ¿venís de una familia de deportistas o al menos Mi fanáticos del papá, deporte? Ajá, mi contame. papá, mi papá lleva el béisbol en la sangre, no porque viene de una familia de peloteros, sino porque, bueno, en el lugar, mi papá es campesino, con mucho orgullo, ¿verdad? Eh, Mi papá empezó a jugar en el campo y, bueno, ahí en el campo, pues, él jugó sus primeros partidos de béisbol y cuando él se trasladó a Estelí, siguió jugando. Y en Estelí, pues, resaltó dentro de las ligas de mayorá. Entonces, llevaba a su hijo pequeñito a ver los juegos
Y pues ese hijo pues tenía el ADN y quería ser beisbolista y tenía una empatía enorme por el juego de béisbol. Siempre estuve en los campos cuando estuve muy pequeño, de alguna manera. Y mi papá se encargó de hacerme esa conexión infalible con el deporte y con el béisbol especialmente. Ya, obviamente, cuando empecé a trabajar mis primeros años en esto, tuve que hablar de fútbol. Obviamente tenía conocimiento de baloncesto porque jugaba en la secundaria, pero de fútbol, pues, entendía lo básico y eran los años que recuerdo que se transmitía el fútbol en diferido. Se grababa con una cámara VHS y se ponía por la noche. Y si yo me ganaba 100 Córdoba por ese juego, para mí era un exitazo. Okay. Pero Sí. también lo grababas directamente o nada más luego lo comentabas. Se grababa en el momento. O sea, como que si nosotros en este momento estuviéramos viendo un partido de fútbol, lo estamos grabando. Uh-huh. Pero como no se tenía la capacidad para transmitir en vivo, creo que solamente un canal y era carísimo allá en Estelí. Entonces grabábamos el partido de fútbol, yo comentaba, decía anuncios y eso, y se pasaba por la noche. Okay. Mira qué interesante de esos inicios humildes, por llamarlos de alguna manera, desde abajo. Hoy en día puedes presumir de que has colaborado con ESPN en transmisiones de boxeo. Es impresionante, es impresionante cuando lo ves así, cuando estamos en este punto cero, digamos, cuando estás en este league, sos un chavalo desarrollando tu pasión, tal vez sin pretensiones, sin más ambiciones que la de disfrutar del deporte que te encanta. Y luego llegas a estar en ESPN. Contame un poco cómo fue esa experiencia, o cómo ha sido esa experiencia en ESPN. Voy a reiterarte algo. Yo empecé a trabajar en esto, lo que yo quería era narrar béisbol, se me hizo. Llegué a narrar béisbol en una radio nacional y se me cumplió ese sueño, ¿no? Pero creo que el ser humano debe de tener muchos sueños. No puedo negar que uno de mis sueños era estar en ESPN alguna vez. No pensé que eso llegara tan rápido, pero es Dios que se encarga de todo. Dios te abre las puertas. Tenés que ver algunas señales muchas veces que se están dando. Y Dios se encarga de premiar tu esfuerzo que has hecho en cualquier área de la vida. El sacrificio que has hecho, lo que te has tenido que humillar frente a diferentes situaciones. Nada es fácil, o sea, siempre tienes que pasar situaciones complicadas. Pero cuando vienen ese tipo de oportunidades, uno se alegra y todo, y no puedo negar que sentí mucha emoción, pero en el fondo es que Dios te está premiando por el esfuerzo que has hecho. Así tan sencillo como eso. Y lo que hice cuando me dijeron y que me hicieron la invitación fue darle gracias a Dios y hacer lo mejor que se podía, ¿no? En ese momento, porque se te abre la puerta y adentro hay diferentes cosas que no sabes. Y todo te va explotando en el camino y decir, bueno, hay que hacer esto. Levi, bueno, ¿nos puedes ayudar con unas entrevistas en la semana de la pelea? Por supuesto. Dígame cuántas entrevistas. Estoy dispuesto a hacer 100 entrevistas si es posible. Claro. ¿Ya? Pero también, antes de ESPN, o sea, para yo llegar a ESPN tenía que haber pasado por algún lugar. Y no era posible llegar a ESPN si yo no pasaba por Canal 8, que fue el lugar que me abrió las puertas cuando yo apenas estaba en el preuniversitario. Entonces, no tenés que perder esa perspectiva. Y te lo digo porque te fuiste directo a ESPN, pero ahora te explico que para ir a ESPN tuve que estar en Canal 8, sigo estando en Canal 8, pero esa oportunidad en Canal 8 es la oportunidad más grande de mi vida. Y es ahí donde me he construido, donde he tenido muchas oportunidades y donde dos diferentes dueños han confiado también en mi trabajo. No es fácil mantenerse por muchos años haciendo cosas. Solamente, pues,
tenés que pedirle a Dios, esforzarte mucho y naturalmente, pues, siempre innovar, adaptarte a los cambios que dicta la era que estás viviendo. No es lo mismo cuando yo comencé, que el internet no había explotado, que no había en redes sociales, que hoy día, donde el internet predomina, donde hay mucha más gente agarrando una página de Facebook y haciendo publicaciones, y muchas de ellas muy buenas. La competencia aumentó notablemente. Hoy día también es difícil competir, así como lo era en los 80, en los 70, en los 90. Hoy día es difícil competir. Entonces, regresando al tema de ESPN, tuvo que existir Canal 8 para yo mostrarme, para yo tener mi participación internacional, porque también he tenido mucha participación internacional con TN8, en NBA, en boxeo, en béisbol. Entonces, eso también te va abriendo puertas, te va haciendo conocer personas. Y cuando me dijeron lo de ESPN, pues solo me acordé de dos personas que me lo dijeron antes que ocurriera. Tenía un jefe que me decía cada rato, vos vas a estar ahí algún día. Y mi papá me decía, yo quiero que estés ahí, te estás tardando mucho. Decía, no, papá, yo no es que me esté tardando, es que son los tiempos de Dios. Son los tiempos de Dios. Y mi ex jefe me decía, vos vas a estar ahí, vos vas a estar ahí un día. Y pues fueron las primeras personas que llamé cuando se dio la oportunidad, la verdad. Ah, interesante, creo que sí, tal vez me salté gran parte del camino y tal vez una de las cuestiones de las partes más importantes y es la preparación previa, digamos, para dar ese salto y tal vez un Sí. mensaje erróneo para cualquier chavo que esté empezando y cree que es que puede dar el salto de una manera rápida. Supongo que tuviste una preparación no solo en el trabajo ante la cámara o en la redacción, sino que también tuviste que mejorar, por ejemplo, inglés, ¿no? Eso es muy importante. Cuestiones de idioma, como Sí. decís, actualizar toda la parte, actualizarte y estar innovando en toda la cuestión de redes sociales y creo que eso no hay que olvidarlo. Mira, por ejemplo, ahorita YouTube cambió muchísimo. Te está permitiendo poner historias, te está permitiendo poner publicaciones, te está permitiendo hacer muchas cosas. Hay que estar actualizado. No puedes quedarte atrás. O sea, las cosas están cambiando muy rápido. Ya tengo mi cuenta de TikTok, no porque quiero conquistar esa red, es porque estoy viendo qué se está haciendo ahí. Hay un público ahí también, ¿no? Sí, hay un público bastante menor ahí y no estoy listo todavía para hacer publicaciones ahí, pero ahí estoy viendo. O sea, he aprendido también que hay que saberse lanzar a algo. Pero estamos de frente a una era digital de mucha competencia, repito, y que me ha tocado vivir desde su inicio. O sea, desde la primera vez que dijeron en el canal, vamos a tener una página web y le vamos a meter deportes. Desde la primera vez que dijeron en el canal, vamos a tener redes sociales y vamos a meter contenido ahí. La cosa es que hoy no podemos vivir sin redes sociales. Yo no me imagino un día sin redes sociales. Cuando se cae Facebook o cuando se cae otra red, pues nos sentimos como amarrados. Pero no me imagino este mundo sin YouTube. No me imagino este mundo sin Facebook, sin Twitter, sin Instagram, sin TikTok. Y dirían muchos chavalos, no me imagino mi mundo sin Snapchat. Pero eso es lo que vivimos. Tenemos que adaptarnos. Yo en esta posición en la que estoy, resistirme a los cambios no está en mi SIM card. Eso no está. Tenemos que adaptarnos. Tenemos que aprender muchas cosas, comportamientos que están cambiando. Y hoy solamente le pido a Dios que me ayude a no quedarme atrás. Aprender con humildad de otras personas. No solo en otras partes del mundo, también uno puede aprender de sus mismos compañeros de trabajo. Uno puede aprender de la conserje, cosas que no las habías visto desde esa perspectiva. Uno aprende de todo el mundo. Solamente hay que escuchar a las personas y tener la humildad para recepcionar una información y tomar lo más importante. No me cabe duda que la humildad
ha sido básico, ha sido clave en tu crecimiento, porque sin humildad no aprendemos, porque una muestra cuando falta humildad es cuando creemos que lo sabemos todo, ¿no? Retomando un poco el tema de ESPN, me gustaría que me contaras la anécdota, cómo llegó, o sea, cómo fue ese momento cuando te dijeron, está confirmado, vas a participar con nosotros. Bueno, fue sencillo, la verdad. Yo por mi participación en eventos internacionales y por mi insistencia en redes sociales, en YouTube y todo eso, entonces mucha gente empezó a seguirme por Chocolatito. Y recuerdo que en Miami había un programa que se llamaba Zona ESPN de radio. Y una vez me llamaron para pedirme autorización para poner una entrevista de Ricardo Mayorga, previo a que peleara en artes marciales mixtas aquí en Managua. Yo le hice una entrevista a Mayorga, se subió a YouTube y alguien la vio en Miami, y ese alguien que la vio en Miami me contactó y me dijo que si la podía poner, y yo le dije que sí. La entrevista realmente me gustó mucho, la entrevista fue muy, muy entretenida, una entrevista donde le tiré gancho, upper, de todo le tiré a Mayorga en esa entrevista, y Mayorga me respondió todo. Entonces eso hizo que la entrevista fuera bastante aceptada, ¿no? Y alguien la vio en Miami y fue un programa de ESPN Radio y la pusieron en radio, ¿no? Y recuerdo que, pues obviamente, me llamaron, me saludaron, sí, yo te sigo, veo lo que pones de Chocolatito, pero me gustaría poner esta entrevista si nos permitís. Pues yo le dije, sí, ok, está bien, no hay ningún problema. Me pusieron una entrevista y empezó la amistad ahí, ¿no? Con ese grupo. Y Zona ESPN tenía un analista de baloncesto, fútbol americano, Sebastián Martínez Christensen, Renato Bermúdez, boxeo, béisbol, y está ahí Fernando Barbosa también, que veía todo el tema de boxeo. Pero Fernando llegaba ahí, tiene otro trabajo en ESPN, pero también él es un gran analista de boxeo, es también juez internacional. Y entonces empezó la conexión con ellos. Cada vez que peleaba Chocolatito, pues siempre me llamaban para dar mi opinión. Y el tema Chocolatito, pues me ha hecho conocer personas, me ha hecho contactar, me ha hecho que me sigan personas que yo no pensé que me siguieran alguna vez. Y siento que pues fue a través de ese tema que seguía abriendo las puertas en ese programa de radio. Yo pues no es que colaboraba todos los días, pero cuando venía a la pelea de Chocolatito yo sabía que, o alguna u otra pelea de boxeo, yo sabía que podía ser llamado para alguna entrevista vía telefónica, etcétera, etcétera. Y incluso yo fui una vez al programa de radio en vivo, un par de veces. Entonces se hizo esa conexión y parte de este grupo fundaron lo que es ESPN Knockout en el año 2019. Y pues cuando se fundó esto, Chocolatito peleó en 2019, en diciembre, contra Diomel Diocos. Y la pelea de título del mundo en el regreso de Chocolatito por un título mundial fue contra Khalid Jafai. Y fue ahí que ese mismo grupo pues, me dijo que si yo podía asistir como invitado. Pues no me tardé ni un segundo en decirles que sí. Sin duda. Sí, entonces fue una gran oportunidad. Y el respaldo de Canal 8, pues para que yo pudiera ir ahí, tenía que pedir permiso también, ¿verdad? Entonces me dieron esa oportunidad, el Canal 8 también pues estuvo de acuerdo y simplemente fui ahí a trabajar, a aportar lo más que podía esa semana en Dallas, y siento que fue bonito pues cuando estaba en la mesa de análisis, ¿verdad? Y me preguntaron, quítate la bandera, Levi, ¿qué chocolatito veremos mañana? Entonces yo no voy a olvidar que dije, mañana veremos al mejor chocolatito que haya podido pasar por un campamento. He visto, y eso que lo he visto muchas veces, al mejor chocolatito en un campamento. Y gracias a Dios, Chocolatito no me hizo quedar mal al siguiente día. Knockout en el round 9 para ganar su quinto campeonato en 4 pesos diferentes. Y pues al siguiente día pues, me dijeron, Levi, quedaste bien. ¿Verdad? Fíjate que Por la gracia de Dios, definitivamente.
Amén. Fíjate que hay una percepción, o yo tengo una percepción tuya, no sé si será errónea, pero, y tiene que ver con lo que me acabas de contar, y es que tenías cierta conexión con ciertos atletas nicaragüenses, uno de ellos el Chocolatito, Cheslo Cuthbert, Norsha Romier, que ojalá y algún día llegue a la NBA porque sería glorioso para todos los nicaragüenses. Este, y te preguntaban, de hecho, en esa mesa de análisis, deja la bandera atrás. Mi, mi, mi pregunta, Inevitable. mi pregunta más que todo va en el sentido de, ok, es una percepción, como te digo, tenés esta conexión con estos atletas, pero, y quiero que esto le sirva a cualquier chaval que esté empezando como cronista deportivo, ¿cómo haces para separar, digamos, uno, la admiración, porque son grandes atletas nicaragüenses, segundo, tal vez el feeling o la amistad que tienen para hacer tu trabajo profesional y ser crítico y que, por ejemplo, suponiendo que en ese caso hubieras visto mal al Chocolatito en su campamento, decir, el Chocolatito está mal. Y sin el miedo, digamos, de decir, oh, es que el Chocolatito después no me va a dar entrevistas o tal cosa. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo Bueno, jugás con todo te voy eso? a contar una experiencia. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Y es bueno que esto quede acá, ¿no? Porque no es que las cosas pasan por una casualidad. Las cosas pasan primeramente porque Dios lo quiere, pero también porque hay un esfuerzo. He tratado de no perderme una sola pelea de Chocolatito en toda su carrera. Porque a mí me parecía que este atleta era súper especial. Y realmente fue más de lo que yo esperaba, ¿verdad? Entonces, si cubriste la pelea que tuvo y narraste peleas antes de que fuera campeón mundial, ¿por qué no ibas a estar en la pelea de título del mundo contra Yutaka Nida? Yo recuerdo que hice hasta lo imposible para ir a esa pelea y estuve ahí. Pero si ya fui a la de Nida en Japón y ganó, destruyó y le fracturó el rostro a este peleador, un campeón sólido, ¿por qué no voy a ir a la primera defensa en Oaxaca, México, que está más cerca? Pero además creo que él puede hacer algo grande por su deporte, el deporte que representa el boxeo. ¿Por qué no voy a ir a Oaxaca si fue hasta Japón? Y así sucesivamente iba pelea tras pelea, pero además una gran historia en la pelea de Oaxaca y después sus defensas en 105. Y te das cuenta que estás cubriendo la carrera de él y te haces amigo de él. Pero no creas que, o sea, llegó un momento, Román, por ejemplo, para mí no hizo las cosas bien contra Rocky Fuentes antes de la pelea. Y yo critiqué a Román González después de la pelea contra Rocky Fuentes, que fue la primera defensa del título de la 112. Román subió 15 libras del pesaje a la noche de la pelea y me pareció que eso era incorrecto. Y está en YouTube un reporte donde yo cuestiono a Román González por cómo se alistó para esa pelea y cómo tomó esa pelea con la seriedad que la tomó. Y habla el equipo de trabajo en ese reporte y yo no tuve problemas con Román en ese particular, porque no es solamente criticar, hay que saber hacer las críticas. No es necesario faltarle respeto al atleta ni al equipo de trabajo. O sea, entenderán ellos que tu trabajo también es a veces cuestionar, criticar. Pero realmente llega un momento de que Román González se está preparando tan bien en su campamento y está dando los resultados y todo eso que has visto de cerca lo lleva a ser el mejor libra por libra del mundo. O sea, si yo quería ser un crítico de Román, me la ponía muy difícil. Esa es la verdad. O sea, si vos querías ser crítico de Román, te la ponía difícil. Y le agrega a eso todavía de que se convierte en el mejor peleador del mundo el 23 de septiembre del año 2015. Y después que se convierte en el mejor peleador del mundo, yo voy al campamento para la pelea con Viloria, noquea a Viloria en 7 rounds. Entonces, ¿qué Román González estábamos viendo? Un peleador histórico. Y es natural que vos estando en campamentos y en pelea, vos vas a tener un aprecio por esa persona.
porque además me ha tratado muy bien, su equipo de trabajo me ha tratado muy bien. Hoy te puedo decir que es uno de mis mejores amigos, pero Román sabe cuál es mi trabajo. Román sabe que debo entrevistarlo tal vez en un día que no quiere dar entrevistas y él hace un esfuerzo para darme una entrevista. Pero el tema aquí es qué tipo de atleta es ese que has visto desde un inicio, hasta dónde llegó. ¿Realmente confiabas en que él podía hacer algo después que cayó noqueado contra Rumbisay en la segunda pelea? Y yo me fui con una convicción a esa pelea contra Moisés Fuentes, que fue la pelea en septiembre del 2018. Difícil en todos los aspectos. Pero yo me fui con esa convicción de que Román podía regresar. Porque además he creído en su talento, he creído en su capacidad y me parece que es un tipo que fuera de este mundo. Y llevaba esa convicción de que podía regresar y que podía hacer una enorme presentación. ¿Y qué fue? Terminó noqueando a Moisés Fuentes de una manera espectacular en Las Vegas, en el mejor escenario posible. Y de ahí otros problemas. Me tocó llegar a Los Ángeles cuando se lesionó la rodilla, estaba programado para pelear en la última cartelera de HBO. Y me tocó ver cuando se lesionó la rodilla, me tocó dar esa noticia. Pero siento que Dios me ha puesto en esos momentos tan puntuales y no puedo negar que tengo aprecio por esa persona, más allá del boxeador. Pero si un día Román viene y comete un error en su campamento, un error voluntario, un error que no va acorde a lo que yo he visto, pues tengo que decirlo. Profesionalidad, ¿no? Lo definirías como y no quiero que la la gente vaya a pensar que yo no me equivoco en mi proceder en mi carrera, por supuesto. Pero también la gente tiene que darse cuenta que llega un momento donde tenés que decir las cosas, no se pueden ocultar las cosas. Y yo recuerdo que me decían, pero ¿cómo le ibas a poner a criticar a Román contra Rocky Fuentes si lo terminó noqueando antes de 8 rounds? Lo desbarató, sí, pero a mí no me gustó cómo se vio y cómo Román subió con ese tonelaje y cómo se descuidó, pues, de un momento a otro para esa pelea. Porque tal vez otro boxeador tal vez lo hubiera castigado más, ¿no? Exactamente, pero, entonces han pasado, he visto muchas cosas en la carrera de Román y pues me he dedicado también a eso en mi carrera. Hay una dedicación, hay un interés en el tema. Sí, y me di cuenta que tenía que hacerlo porque además venía haciéndolo por muchos años, en un momento donde era más difícil. ¿Y por qué no hacerlo ahora que es relativamente más fácil? Que hay más oportunidades. Lo que representa el mejor peleador libra por libra en 2015, 4 coronas en 2016. O sea, ¿qué puede hacerte pensar que no vas a seguir cubriéndolo? No, dale. Mejor todavía. Después ya me iba a los campamentos y hacía todo un reporte del campamento. Y me ha tocado ser el único medio nicaragüense cubriendo a Román González muchas veces. No porque yo quiera que sea así, es porque me ha tocado esa parte. Claro. Y eso es nada más porque la pelea de Román González o la carrera de Román González en mi vida profesional es una prioridad. Porque sé lo que está haciendo por ese deporte en su país, pero no solo ahora en su país, Latinoamérica. Román tiene fanáticos en el Reino Unido, tiene fanáticos en muchas partes del mundo. Y siempre querés saber qué está pasando con él. O muchos fanáticos del boxeo quieren saber qué está pasando con él. Entonces también hay un compromiso también con esa fanaticada. Sí, creo que, como te decía anteriormente, creo que lo podemos definir o resumir en profesionalidad, o sea, en el sentido de saber trazar las líneas. Y creo que esa profesionalidad fue lo que te llevó, o una de las cuestiones que te llevó a ESPN. Ya para tal vez terminar con el tema de ESPN, me gustaría saber qué enseñanza te ha dado, digamos, si usamos las analogías deportivas, es como un jugador que ha sido muy bueno en su equipo, pero se va a Europa.
y algo nuevo tuvo que haber aprendido. En tu caso, ¿qué has aprendido? ¿Qué te ha dejado estas colaboraciones con ESPN que vos decís, si no hubiera venido aquí, no lo hubiera aprendido? Bueno, muy importante, cómo se preparan ellos. Por ejemplo, mira cómo Renato preparaba su información para la pelea. Miré cómo Chava manejaba el tema de sus fuentes y cómo también se preparaban para la pelea. Cuando ESPN va a transmitir, ellos llegan, la pelea, la velada comienza a las 7, ellos llegan a las 3 de la tarde. Porque hay que grabar previas, hay que grabar un sinnúmero de cosas. Aprendí también que la vestimenta, la manera como te vestís es muy importante. Siempre lo he sabido, siempre lo he tenido claro, ¿verdad? Pero en ellos pude ver que también era una cuestión de prioridad. El tema de cómo trabajar con diferentes voces al mismo tiempo. Esa noche, el 29 de febrero del año 2020, me tocó trabajar a la par de Eddie Reynoso, el entrenador de Canelo Álvarez, comentando y yo diciéndole cosas, él diciendo y habían dos voces más ahí. ¿Cómo haces para intervenir, saber en qué momento puedes hablar? Y sentí que Dios puso eso de manera perfecta. No sentí que invadía a nadie, no sentí que me cortaron el espacio, sentí más bien que me dieron apertura y eso fue muy lindo. Quizás esa fue la experiencia más linda de toda la semana, como mis compañeros me dieron la oportunidad para poder expresar lo que yo sentí en el momento que quería decirlo. Brutal. Hablando de tu carrera en general, has sido un privilegiado, has sido un bendecido, como decís, por Dios, porque has estado cubriendo eventos internacionales de talla mundial. Me gustaría que me dijera uno o dos que han sido los más especiales para vos. Así, yo sé que es difícil porque... pero, No, el número uno no es difícil, es el ok, Mundial de Rusia en 2018. ok. ¿Por qué fue tan especial ese? Bueno, es un mundial. Para mí, yo creo que también Ya, respondería. contestaste. Es un mundial. El Sí, pero evento deportivo más grande del mundo. o sea, yo fui al Mundial, yo tenía idea que era un evento grande, el más grande, pero lo que se vive ahí, el día a día, la experiencia, Moscú, Nizhny Novgorod, Samara, San Petersburgo, La vibra de la gente, creo, ¿no? Debe ser o brutal. sea, los fanáticos de todos los países, cómo buscan cómo hacer amistad, cómo ellos son, ¿no? O sea, muchos fanáticos buenos en su mayoría. Me imagino que andaban algunos que, pues, andaban haciendo cosas malas, pero el Mundial no tiene comparación, al menos en mi carrera, no tiene comparación Bueno, te creo porque has con muchas cosas. cubierto, creo que has estado en Super Bowl también, o no, No, todavía no. nunca he estado en un Super Bowl, pero estuve, creo, en el Super Bowl de boxeo, que fue Manny Pacquiao contra Floyd Ajá, Mayweather. Eso fue claro. muy especial. Podría ser el segundo evento más grande. Podría ser. El primero no tiene discusión, es el No Mundial de tienes Rusia. que ser mundial. Esa inauguración, la algarabía de la gente, los traslados que tenía que hacer. Siento que ya en la semifinal estaba cansado. Estuve 37 días con un SIM card que solamente decía fútbol y pues fue una experiencia espectacular, una experiencia que no voy a olvidar nunca en mi vida, principalmente por lo que se vivía fuera de los estadios, ¿no? Por lo que tenía que yo adaptarme durante más de un mes en un país donde habían cosas muy diferentes al otro lado del mundo, un idioma totalmente diferente, pero fue el mundial del Google Translator Ok. y esa aplicación me salvó la vida en ese evento. Yo podría decir que el segundo evento más grande ha sido Mayweather contra Pacquiao. Una pelea demasiado grande, demasiado. La más grande pelea en evento, montaje que yo haya visto en mi vida. Probablemente ese ha sido el segundo evento más grande. Tendría que pensar en el tercero, pero si tengo que decirte dos, esos son, definitivamente. Salva, sí, no, no, Se yo me te la viene a la creo. mente, bueno, viví un momento especial cuando la selección estaba ahí en Kingston, Jamaica, cuando
No es un evento de magnitud mundial, pero fue un evento muy importante para la historia del fútbol de Nicaragua. Yo estaba ahí, reporté, hice todo mi trabajo durante 4 días antes para el partido Jamaica contra Nicaragua en Kingston en el año 2015. 3-2 fue el marcador final. Victoria para el equipo de Nicaragua histórica. Ni México le había ganado en 50 años a Jamaica en Kingston. Nicaragua lo hizo. Le estaba metiendo 3-0 en los primeros 45 minutos. Partidazo, partidazo, sí lo recuerdo. Sí, sí, sí. Digamos, de todos los deportes, yo soy más del fútbol y también Ok. seguidor de la selección nacional. Mañana juega, de hecho, esperemos Sí. que gane. Ya escuché tu opinión en tus redes también de que no tenés tanta fe, pero ojalá y te equivoqué. Ojalá y te equivoqué. Ojalá y me equivoque, ¿verdad? No, no es que no Sí, tenga fe. O sea, lo que yo dije es basado en una realidad. claro. Haití es superior a Nicaragua en todas sus líneas. Okay. Individualmente también. Y tiene la ventaja de estar en casa, adicional a la superioridad que tiene Haití en todas las líneas contra el equipo de Nicaragua. Hay que ser real, no podemos tapar el sol con un dedo. Vamos por el milagro. Entonces, ya cuando salga Sí, este episodio, ya nos habremos dado cuenta. Entonces, esperemos sí. que sí. Para la parte final. Espero que esto salga equivocado, ¿no? De lo que yo dije, Sí, me no. equivoque. Ojalá y Porque sí. sí o sí, Nicaragua necesitaba Necesitas ganar. una victoria. Ganar sí o sí. El empate ya no nos sirve. Pero bueno, como te digo, para la parte final de los episodios, me gusta hacer unas preguntas un poco más concretas, más profundas. Tu respuesta no tiene que serlo. Y la primera pregunta en este caso es, en toda tu carrera, en todos estos eventos, en todo esto que has hecho, ¿con qué enseñanza te quedaría? Si tendrías que escoger una, ¿cuál es la enseñanza más grande que te ha dado tu carrera como cronista deportivo? La enseñanza más grande que me ha dado mi carrera es que debes de ocupar esta carrera para ser mejor todos los días, para adaptarte a los cambios, pero fundamentalmente para hacer amistades. Esa es la principal fortuna que tiene uno como ser humano. Esta carrera te permite hacer muchas amistades. No paga mucho, pero la verdadera fortuna que te genera esta carrera son las amistades. Wow, no esperaba esa respuesta, pero está genial. La siguiente pregunta es, quería saber si tenías un libro, una película, un personaje que haya marcado tu vida. Hurricane con Denzel Washington, el tipo que injustamente lo metieron en la cárcel y en la cárcel se pone como autodidacta y él hace su propia defensa. Es una película espectacular, segregación, acordate, un tiempo bastante duro. Denzel Washington para mí es el mejor actor en la historia y definitivamente es una película que me impactó mucho, además porque me gusta el boxeo. Pero Denzel tiene películas históricas, espectaculares. O sea, Training Day es una película donde gana Oscar. Gloria también es una película donde él gana Oscar como artista de reparto, nominado al Oscar también por la película Flight. Entonces, No sé si cada me, vez que sale una película de Denzel Washington, lo que sea, si ya la pronostican como mala, no importa, yo la voy a ver. Es no un sé si tipo me demasiado bueno. equivoco, pero Denzel Washington también está en esta película que no recuerdo el nombre, que creo que tiene SIDA y es discriminado y hay un juicio. Oh, Filadelfia. Filadelfia, Filadelfia es buenísima, con es Tom buenísima. Hanks. Tom Hanks, es Espectacular. película. Y creo que como te digo, ese actor me ha hecho ver casi todas sus películas. Siento que me hacen falta algunas, pero las que he visto me han gustado muchísimo, muchísimo y es de mis personajes favoritos en el mundo y mi actor favorito. Así que pues te digo con mucho orgullo que soy fanático de él. Voy a buscar la película que me mencionaste, la verdad no la he visto, la voy a ver Y el porque... libro favorito, Ajá, ok. Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez, que me lo dieron de tarea en la universidad, no lo quería leer, pero es espectacular ahí, con los detalles, que cuando el tipo está ahí en alta mar, náufrago, ¿verdad? Se acercaban los pájaros y empezaban a picarlo. Wow. Hay un nivel de detalle ahí, Es obviamente, pues, realismo mágico, es el sí, movimiento que fundó y Gabriel García Márquez. sí, es un libro que me entretuvo mucho y es probablemente mi favorito. Fíjate que también, te he anotado, lo voy a leer, he leído bastantes libros de Gabriel García Márquez, uno de mis escritores favoritos, de hecho, pero ese de hecho no lo había escuchado hasta el momento, pero
Es bueno Sí. seguir descubriendo estos grandes autores y escritores. Antes de hacerte la última pregunta para ya dejarte descansar, sé que has tenido un día largo por lo que está en tus redes trabajando. Te quería agradecer por la oportunidad porque sé que soy una persona ocupada y nada, gracias por el espacio, gracias por todo el tiempo que nos has brindado. Y nada, la última pregunta sería... Ok. ¿Ah? Sí, te iba a decir, te hace falta la última pregunta. Sí, sí, sí. Ay, La última pregunta es que me contaras el mejor consejo que te han dado. wow. Mi papá el mejor consejo que me ha dado es ser humilde. Y ser humilde es una cosa que para vos es humildad o para vos te parece que esa persona es humilde, para otra persona no. Pero tenemos que vivir con eso. Pero levantarte todos los días sabiendo que sos tan vulnerable, pero tan vulnerable, que ni siquiera tenés idea. Porque hay alguien que está por encima de nosotros, se llama Dios. No hay nadie más grande que Él. Está Dios para arriba, no hay nada más. Entonces, para abajo, calma. Somos mortales, somos vulnerables. Y tenemos que entender que si trabajamos duro, vendrán resultados, pero no sabemos cuándo. Vos estás haciendo este podcast y sos una persona respetuosa, sos una persona tranquila, sos una persona que tiene una manera de llegarle al entrevistado desde que lo contacta. Fíjate qué importante. Pero es que estás teniendo la humildad de contactar primeramente a una persona y de pedirle que dé su tiempo, de que te lo dé para tu podcast. Pero yo te digo que me siento muy, pero muy, muy agradado de que me hayas invitado y que mañana seguiré siendo el mismo Levi, común y corriente, vulnerable como un insecto, como lo puse una vez, tan vulnerable como un insecto. Porque una vez que me enfermé, yo dije, estás enfermo, estás frito. Con una fiebre que te dé 39 grados, estás frito, no podés salir, no podés andar bien. O sea, te das cuenta de lo vulnerable que sos. No nos podemos creer más que nadie. Hay gente que ha trabajado mucho y que ha tenido mucho éxito, pero al mismo tiempo podés tener la humildad, podés ayudar a las personas y podés contribuir al desarrollo de, de otros profesionales, de otra gente que quiere salir adelante. Así que después de esta entrevista me siento agradecido, pero sigo siendo el mismo Levi con esa idea de que hay que mañana ser mejor, que hay que aprender más, que hay que tratar de ser útil en este mundo en pro de personas que necesitan ayuda o que podés ayudarle con lo que vos has hecho en tu carrera.